el 13 de octubre de 1973, en una pequeña ciudad de Japón llamada Akita, la hermana Agnes Katsuko Sasagawa escuchó palabras que helarían la sangre de cualquiera que las comprendiera verdaderamente. Si los hombres no se arrepienten y no mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible sobre toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y aniquilará a gran parte de la humanidad, los buenos así como los malos, sin perdonar ni a sacerdotes ni a fieles. Profecía cumplida, advertencia ignorada, coincidencia imposible. El 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia de COVID-19, más de 140 países entraron en confinamiento simultáneo, algo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Ciudades fantasma, economías colapsadas, familias separadas, millones de muertos, y el mundo de rodillas. Pero lo que muy pocos católicos comprenden es que la Santísima Virgen María, en sus apariciones más significativas de los últimos 200 años, nos había advertido exactamente sobre este momento. Hermanos y hermanas en Cristo, lo que van a escuchar hoy no es especulación, no es sensacionalismo, son hechos documentados, aprobados por la Iglesia, pronunciados por los papas y confirmados por la historia reciente de manera inquietante. Me pregunto, ¿estamos preparados para comprender lo que el cielo intentó decirnos durante décadas? Presentación del tema y fundamento bíblico. Desde el principio de la historia de la salvación, Dios ha enviado advertencias proféticas a su pueblo, no por crueldad, sino por amor infinito, como nos enseña el profeta Amós, porque no hará nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. María Santísima, como Madre de la Iglesia y medianera de todas las gracias, ha sido el instrumento privilegiado de Dios para advertir a la humanidad en momentos críticos de la historia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su párrafo 67, nos enseña algo fundamental. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Esto es crucial, hermanos. Las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia no añaden nada nuevo a la revelación, pero sí nos ayudan a comprender los signos de los tiempos a la luz del Evangelio. Jesús mismo nos advirtió en el Evangelio de San Lucas: cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís, viene lluvia, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y así sucede. Hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? Estamos siendo capaces, como católicos del siglo XXI, de leer los signos de nuestro tiempo. San Pablo nos exhorta en su primera carta a los tesalonicenses: no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Este será nuestro método hoy: examinar con rigor teológico, con fidelidad al magisterio y con corazón abierto al Espíritu Santo, los mensajes proféticos que María Santísima nos confió. Y lo que descubriremos es asombroso: las grandes apariciones proféticas. Contexto histórico: La Salette, 1846. La primera gran advertencia, 19 de septiembre de 1846. Los Alpes franceses. Dos niños pastores, Melanie Calvat, de 14 años, y Maximin Giraud, de 11, se encuentran con una bella señora que llora amargamente. El contexto histórico es crucial. Europa está en plena revolución industrial. El materialismo crece. La práctica religiosa declina.
Las revoluciones liberales de 1848 están a punto de estallar. El mundo entra en la modernidad, alejándose de Dios. María llora y dice: si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a soltar el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que no puedo ya sostenerlo. Hace tiempo que sufro por vosotros. Si quiero que mi hijo no os abandone, me veo obligada a rogarle sin cesar. Aquí aparece por primera vez el tema de un castigo divino condicionado al arrepentimiento. No es venganza, hermanos, es justicia mezclada con misericordia. La Virgen profetiza: las estaciones cambiarán, la tierra no producirá sino frutos corrompidos, los astros perderán la regularidad de sus movimientos. ¿Les suena familiar? Cambio climático, desastres naturales, pandemias zoonóticas. La aparición fue aprobada oficialmente por el obispo de Grenoble en 1851. El Papa Pío IX leyó personalmente los secretos de la Salete y quedó profundamente conmovido. Fátima, 1917. El epicentro profético, 13 de mayo de 1917. Primera Guerra Mundial en pleno apogeo. Revolución bolchevique a meses de estallar. El mundo se desangra. En Cova da Iria, Portugal, 3 niños campesinos reciben 6 apariciones de Nuestra Señora del Rosario. El contexto: Europa está destruyéndose a sí misma. 40 millones de muertos en la Gran Guerra. El ateísmo comunista está por nacer oficialmente. Y María viene con advertencias específicas, datadas, verificables. El 13 de julio de 1917, la Virgen revela los 3 secretos. El primer secreto, la visión del infierno. Lucía dos Santos describe: vimos como un gran mar de fuego, y sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras, o bronceadas, con forma humana. ¿Por qué mostrar el infierno? Porque, hermanos, el infierno es real. El Catecismo lo confirma en el párrafo 1035. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. El segundo secreto, profecía verificable. María dice: la guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Esto es extraordinario. En 1917 nadie podía imaginar una Segunda Guerra Mundial. Pero el 25-26 de enero de 1938, una aurora boreal visible en toda Europa iluminó el cielo nocturno de manera inexplicable. Lucía reconoció inmediatamente la señal, y 8 meses después, Hitler invadió Polonia. Segunda Guerra Mundial, 85 millones de muertos. Profecía cumplida al detalle. El tercer secreto, revelado en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II. La visión del obispo vestido de blanco, cayendo muerto bajo las balas. Interpretado como el atentado contra Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, exactamente 64 años después de la primera aparición. El Santo Padre dijo: una mano materna guió la trayectoria de la bala. Pero aquí viene algo que pocos conocen. El cardenal Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y Futuro, Papa Benedicto XVI, declaró en 2005: sería un error pensar que la misión profética de Fátima está completamente concluida. ¿Qué significa esto? Que Fátima tiene capas de cumplimiento, dimensiones que se despliegan a lo largo de la historia. Akita, 1973. El Fátima de Oriente. Ahora llegamos a la aparición que muchos teólogos llaman el complemento de Fátima. Hermana Agnes Katsuko Sasagawa, sorda de nacimiento por enfermedad, monja de la Congregación de las Siervas de la Eucaristía en Akita, Japón.
El contexto histórico, 1973. El mundo todavía en Guerra Fría, crisis del petróleo, revolución sexual en pleno auge, secularización acelerada. En Asia, Japón es la tercera economía mundial, pero menos del 1% de la población es católica. El 12 de junio de 1973, hermana Agnes ve heridas sangrantes aparecer en sus manos similares a los estigmas. El 28 de junio, una estatua de madera de la Virgen María en la capilla del convento comienza a sangrar de su mano derecha. Esto fue documentado científicamente. Análisis de sangre, tipo B humano, fotografías, filmaciones, testigos múltiples. El 3 de agosto de 1973, la Virgen habla a través de su ángel guardián. Como te dije, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible sobre toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y aniquilará a gran parte de la humanidad, los buenos así como los malos, sin perdonar ni a sacerdotes ni a fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Hermanos, estas palabras son escalofriantes, pero la Virgen continúa. La única arma que os quedará será el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Rezad todos los días las oraciones del rosario. Con el rosario, rezad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la Iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y combatidos por sus hermanos. Esta es la parte más inquietante, amigos, una profecía sobre división dentro de la Iglesia. Hemos visto esto. Basta mirar los debates públicos entre cardenales en años recientes, controversias sobre doctrina, moral, liturgia, una polarización sin precedentes. El 13 de octubre de 1973, aniversario del milagro del Sol de Fátima. María da su mensaje final. Es muy importante. Tú harás oración por el Santo Padre, los obispos y los sacerdotes. Desde tu infancia nunca has desobedecido, ¿verdad? Haz lo que tu superior te diga. La hermana Agnes recobró la audición milagrosamente, verificado médicamente, sin explicación científica, y la aprobación de la Iglesia, el obispo de Niigata, Juan Shohiro Ito, después de 8 años de investigación rigurosa, declaró en 1984: las apariciones de Akita son de origen sobrenatural. El cardenal Joseph Ratzinger, como prefecto de la doctrina de la fe, afirmó que los mensajes de Akita y Fátima son esencialmente el mismo. Análisis profundo. ¿Se cumplieron estas profecías en la pandemia? Ahora viene la parte más difícil y necesaria de nuestro análisis. Debemos preguntarnos con honestidad intelectual y espiritual: ¿fue la pandemia de COVID-19 el cumplimiento de estas advertencias marianas? Procedamos metódicamente. Elemento 1. Un castigo mayor que el diluvio. El diluvio de Génesis fue un evento global que afectó a toda la humanidad conocida. La pandemia de COVID-19 afectó a 196 países, simultáneamente más de 7 millones de muertes oficiales. Muchos estiman 15-20 millones reales, 700 millones de casos confirmados, confinamientos globales sin precedentes, colapso económico mundial, 255 millones de empleos perdidos, aumento de pobreza extrema por primera vez en 20 años. ¿Es comparable al diluvio en escala? En términos de alcance global simultáneo, nunca antes en la historia humana había ocurrido algo así. Ni siquiera las guerras mundiales afectaron a todos los continentes simultáneamente de esta manera. Pero aquí viene algo teológicamente importante. El cardenal Gerhard Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó en 2020: no debemos interpretar la pandemia como un castigo directo de Dios,
sino como una consecuencia de las leyes naturales que Él estableció y que permiten que virus existan y se propaguen. Pero sí podemos verla como un llamado al arrepentimiento. Esto es profundo, hermanos. Dios no necesita enviar castigos sobrenaturales. Las consecuencias de nuestros pecados, materialismo, destrucción ambiental, alejamiento de Dios, se manifiestan en el orden natural, como enseña el libro de la sabiduría, para que supieran que con aquello mismo con que uno peca, con eso mismo es castigado. Elemento 2. Los buenos junto con los malos. Akita advierte que el castigo no discriminaría entre justos e injustos, sin perdonar ni a sacerdotes ni a fieles. Más de 200 sacerdotes católicos murieron solo en Italia. El cardenal Helios Grexia, miembro de la Pontificia Academia para la Vida, murió de COVID-19. Decenas de obispos en todo el mundo fallecieron religiosas contemplativas, que dedicaron su vida a la oración, también fueron víctimas. Esto nos recuerda el discurso de Jesús en Lucas. Aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os arrepentís, todos pereceréis del mismo modo. El sufrimiento no es necesariamente proporcional a la culpa personal. Vivimos en un mundo caído, y las consecuencias del pecado colectivo nos afectan a todos. Elemento 3. Los sobrevivientes envidiarán a los muertos. Esta frase de Akita es particularmente inquietante. ¿Hemos visto esto? Datos de salud mental post-pandemia. Aumento del 25% en ansiedad y depresión a nivel mundial. OMS. En 2020-2021, las llamadas a líneas de prevención del suicidio aumentaron hasta 800% aislamiento de ancianos, que murieron solos sin despedidas, niños, que perdieron años críticos de desarrollo social, economías destruidas, negocios familiares de generaciones, perdidos, aumento dramático de adicciones, violencia doméstica, divorcios. El Papa Francisco, en su encíclica 2020, Fratelli Tutti, escrita durante la pandemia, describe: se desató una tragedia global que nos obligó a afrontar tantos sufrimientos y a reconocer nuestra vulnerabilidad. Muchas personas, especialmente ancianos, expresaron que la soledad del confinamiento era peor que la misma muerte. Envidiar a los muertos, quizás no literalmente para todos, pero el sufrimiento psicológico fue devastador a nivel global. Elemento 4. La obra del demonio en la Iglesia. Akita profetiza: cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Hermanos, debemos hablar de esto con caridad, pero también con honestidad. Durante y después de la pandemia, debates públicos sobre la respuesta eclesial al virus, controversias sobre el cierre de iglesias cardenales, publicando correcciones públicas a otros cardenales, cismas latentes sobre liturgia, moral, doctrina. El sínodo sobre sinodalidad ha generado polarización visible. El cardenal Raymond Burke y el cardenal Walter Kasper han mantenido posiciones públicamente opuestas sobre múltiples temas doctrinales. El arzobispo Carlo María Vigán ha publicado cartas contra el Papa Francisco. Obispos alemanes han propuesto cambios doctrinales que otros obispos califican de heréticos. Esto es exactamente lo que Akita predijo hace 50 años. Pero atención, hermanos, como nos enseña el Catecismo en el párrafo 675, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. Esto no significa que la Iglesia vaya a colapsar. La Iglesia es indestructible porque es el cuerpo de Cristo, pero sí experimentará una purificación dolorosa. Elemento 5. La única arma, el rosario. Durante la pandemia, algo extraordinario sucedió. En marzo de 2020, cuando Italia fue devastada,
el Papa Francisco convocó a una maratón mundial del Santo Rosario por el fin de la pandemia. Millones de católicos redescubrieron el rosario durante el confinamiento. Grupos de oración online se multiplicaron. Familias que nunca habían rezado juntas comenzaron a hacerlo. En mayo de 2020, el Papa Francisco consagró el mundo a María y rezó ante la imagen de Salus Populi Romani, pidiéndole protección contra la pandemia. El Santo Padre dijo: «Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades, pero líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita». Sí, San Juan Pablo II escribió en Rosarium Virginis Mariae: el rosario está situado en la mejor y más consolidada tradición de la contemplación cristiana. María nos dice en Akita: el rosario es el arma, no porque sea magia, sino porque nos conecta con Cristo a través de su Madre. Cada misterio del rosario es una meditación sobre la vida de Jesús. Rezar el rosario es sumergirse en el Evangelio. Investigación eclesiástica y posicionamiento oficial. Un elemento crucial que distingue las apariciones marianas auténticas de las falsas es la aprobación de la Iglesia Católica. La Iglesia es extremadamente cautelosa, y con razón. San Pablo nos advierte: no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El proceso de discernimiento es riguroso. El proceso de aprobación eclesiástica. Narrador: según las normas actualizadas en 2024 por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el proceso incluye investigación inicial del obispo local, puede durar años; comisión teológica, que examina los mensajes; evaluación médica y psicológica de los videntes; análisis de frutos espirituales, conversiones, milagros, vocaciones; consulta con el Vaticano en casos complejos; declaración episcopal de autenticidad o rechazo. La Iglesia puede llegar a 6. Nihil obstat, no hay objeción, devoción permitida. Piae credere, puede creerse con piedad. Constat de supernaturalitate, consta la sobrenaturalidad, aprobación plena. Non constat de supernaturalitate, no consta sobrenaturalidad, suspensión. Constat de non supernaturalitate, consta que no es sobrenatural, prohibición. Declaración de falsedad, condena explícita. Estatus de las apariciones mencionadas. La Salete, aprobada oficialmente en 1851 por el obispo, reconocida por múltiples papas. Santuario diocesano aprobado, Fátima, aprobada en 1930 por el obispo de Leiria. Reconocida universalmente por la Iglesia, visitada por todos los papas desde Pío XII. Juan Pablo II atribuyó su supervivencia al atentado de 1981 a la Virgen de Fátima. Francisco canonizó a Francisco y Jacinta Marto en 2017. Akita, aprobada en 1984 por el obispo Juan Shohiro. Ito, el cardenal Ratzinger respaldó la aprobación. La Santa Sede nunca ha cuestionado esta aprobación local. La hermana vivió humildemente hasta 2024, falleciendo a los 93 años. Controversias y debates. Narrador: no obstante, existen debates legítimos dentro de la Iglesia sobre Akita. Algunos teólogos argumentan que el mensaje de fuego del cielo puede interpretarse de múltiples formas: guerra nuclear, asteroides, catástrofes naturales o incluso metafóricamente. El padre Benedict Groeschel advirtió contra interpretaciones apocalípticas prematuras. Debemos ser cautelosos de no caer en el sensacionalismo. Las profecías marianas nos llaman a la conversión, no al pánico. Sobre el tercer secreto de Fátima. Existe un debate si todo el secreto fue revelado en 2000 o si hay elementos adicionales no divulgados. El cardenal Bertone afirmó que todo fue revelado, pero otros, como el padre Gabriele Amort, exorcista oficial del Vaticano, sugirieron que existe una interpretación más amplia. La posición oficial de la Iglesia es clara:
Las apariciones aprobadas son dignas de fe. Los mensajes no contradicen la doctrina, los fieles católicos pueden creer en ellas sin obligación. La devoción mariana es altamente recomendada, como dice el Catecismo en el párrafo 971. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es intrínseca al culto cristiano. Frutos espirituales y aplicación contemporánea. Jesús nos enseñó el criterio definitivo para discernir. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles han sido los frutos de estas apariciones? Frutos de Fátima: millones de conversiones documentadas, más de 6 millones de peregrinos, anuales en el santuario incontables, curaciones físicas y espirituales, propagación de la devoción al Inmaculado Corazón de María, la consagración de Rusia por Juan Pablo II. En 1984, 70.000 personas presenciaron el Milagro del Sol en 1917, incluyendo ateos y periodistas escépticos. El periodista Avelino de Almeida, agnóstico declarado, escribió en Oséculo de octubre de 1917, el sol temblaba, hacía movimientos bruscos nunca vistos y fuera de todas las leyes cósmicas. Parecía la danza macabra del sol. Frutos de Akita, más de 3.000 curaciones reportadas, la curación milagrosa total de la sordera de Sor Agnes, verificada médicamente. Conversiones masivas en Japón, país 99% no cristiano. Propagación de la devoción reparadora. Fortalecimiento de la fe de católicos en tiempos de crisis. La estatua de Akita lloró 101 veces entre 1975 y 1981. Documentado en video, fotografía, con testigos oculares y análisis químicos, frutos durante la pandemia. Y aquí viene algo hermoso, hermanos. A pesar del horror de la pandemia, Dios sacó bien del mal. Conversiones extraordinarias. Sacerdotes reportaron aumentos del 30-50% en confesiones tras el confinamiento. Personas que no habían ido a misa en décadas volvieron ateos que enfrentaron la muerte. Redescubrieron a Dios, redescubrimiento de la familia, familias forzadas a reconectarse, padres que volvieron a ser educadores de fe, el hogar como iglesia doméstica. Concepto del Concilio Vaticano II. Valoración de la Eucaristía, católicos que dieron por sentada la misa, lloraron por no poder recibirla, hambre espiritual renovada, aprecio profundo por los sacramentos. El Papa Francisco, en la homilía de Pascua 2021, dijo: «La pandemia ha puesto a prueba nuestra fe, pero también la ha purificado. Hemos aprendido que las certezas humanas son frágiles. Solo Dios es roca firme». Relevancia. Para hoy entonces, hermanos, ¿qué significa todo esto para nosotros en 2024-2025? Primero, las advertencias marianas no son para aterrorizarnos, sino para despertarnos. María nos llama a la conversión. Como madre amorosa, nos advierte del peligro antes de que sea demasiado tarde. Segundo, la pandemia puede haber sido un cumplimiento parcial, pero las profecías tienen capas, como dijo Benedicto XVI sobre Fátima. La misión profética continúa. Viene algo más grande, pero estamos llamados a estar preparados. Jesús dice en Marcos: «Estad atentos, velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo». Tercero, nuestro tiempo exige santos heroicos. No podemos ser católicos tibios. El mundo necesita cristianos radicales en el sentido etimológico, radicales de raíz, arraigados en Cristo. Cuarto, el rosario no es opcional para el católico serio. María nos ha dicho en cada aparición mayor: recen el rosario. ¿Por qué? Porque el rosario es meditación evangélica, arma contra el demonio, fuente de gracia, escuela de oración, puente hacia Cristo. San Pío de Pietrelcina decía: el rosario es el arma. Quinto, debemos ser contracorriente. El mundo va hacia el materialismo, el hedonismo, el relativismo.
Nosotros vamos hacia Cristo. San Pablo en Romanos. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. Llamado a la acción práctica. ¿Qué podemos hacer concretamente? Hoy, ahora. Oración diaria, compromiso mínimo, rosario completo, al menos 3 veces por semana, ideal, diario. Oración de consagración a María, San Luis María de Montfort o Juan Pablo II. Lectura diaria de las Escrituras, aunque sean 5 minutos. Sacramentos frecuentes, misa dominical sin excusas, es obligación grave. Confesión mensual mínimo. Muchos santos se confesaban semanalmente. Adoración eucarística, cuando sea Penitencia posible. María Ayuno en Fátima y- pidió: rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores. Sugerencias prácticas: ayuno de los viernes, pan y agua, o al menos sin carne. Ayuno digital, dejar redes sociales un día a la semana. Pequeñas mortificaciones diarias ofrecidas por las almas. Evangelización valiente, no podemos ser católicos secretos. Jesús en Mateo: a quien me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Compartir la fe, con caridad pero sin cobardía en redes sociales, con prudencia en conversaciones cotidianas, con el testimonio de vida coherente, formación seria. Leer Catecismo de la Iglesia Católica, el Tesoro Olvidado, documentos papales, encíclicas, exhortaciones, santos padres de la Iglesia, vida de santos. No podemos defender lo que no conocemos. Construir comunidad, grupo de oración en tu parroquia, estudio bíblico semanal, grupo de jóvenes católicos, apoyo mutuo espiritual. La carta a los hebreos nos exhorta: considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no abandonando nuestra propia congregación. Oración contemplativa y consagración. Hermanos, ahora quisiera que hagamos una pausa. Respiremos profundo. Cerremos los ojos si es posible. Imaginemos a María, nuestra Madre Celestial, de pie frente a nosotros. Sus ojos, llenos de compasión, nos miran con amor infinito. Ella conoce cada uno de nuestros dolores, cada miedo, cada pecado que nos avergüenza, cada herida que llevamos escondida, y aún así nos ama perfectamente, porque ella es Madre. Repitamos esta oración, primero en silencio, luego en voz alta. Si podemos, oración de consagración y confianza santísima, Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Yo reconozco que he vivido dormido espiritualmente. He dado por sentada la fe que recibí. He desperdiciado gracias. He sido tibio en el amor a tu Hijo. Pero hoy, María, escucho tu llamado, tus advertencias en la Salette, en Fátima, en Akita. No fueron para condenarnos, sino para salvarnos. Como Madre amorosa que advierte a su Hijo del peligro, tú nos has gritado: volved a mi Hijo. Madre mía, yo vuelvo, consagro a ti, mi pasado con todos sus errores, mi presente con todas sus luchas, mi futuro con todas sus incertidumbres. Enséñame a rezar el rosario con tu corazón. Enséñame a amar a Jesús con tu amor. Enséñame a sufrir con tu fortaleza. Que cada misterio del rosario transforme mi vida. Que cada Ave María sea un acto de amor. Que cada gloria sea una rendición total. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. María nos dice a cada uno hoy personalmente: Hijo mío, hija mía, no tengas miedo. Yo estoy contigo en esta batalla. Los tiempos son difíciles, pero mi inmaculado corazón triunfará. No te desanimes por tus caídas, levántate y sigue. Reza el rosario. No, es una repetición vacía, es el latido del corazón de la Iglesia. Confía en mi Hijo, Él todo lo puede. Y recuerda, al final mi corazón inmaculado triunfará.
conclusión y llamado final, hermanos y hermanas en Cristo, hemos recorrido un camino intenso hoy, desde las lágrimas de María en la Salete, pasando por las advertencias proféticas de Fátima, hasta los mensajes urgentes de Akita. ¿Previó María la pandemia? La respuesta teológicamente precisa es: María ve lo que Dios le permite en su providencia permitió que su madre nos advirtiera de los tiempos difíciles que vendrían, no para que viviéramos con miedo, sino para que viviéramos preparados. La Iglesia Católica, en su sabiduría de 2000 años, ha aprobado estas apariciones después de investigaciones rigurosas. Los mensajes son consistentes, los frutos son abundantes, las profecías se han cumplido, pero la pregunta más importante no es ¿se cumplió la profecía? La pregunta es ¿qué voy a hacer yo al respecto? Porque, hermanos, no basta con saber. Santiago nos dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hoy, ahora, tú que me escuchas, ¿vas a seguir siendo un católico tibio o vas a encenderte en llamas de amor por Cristo? ¿Vas a seguir relegando el rosario a cuando tenga tiempo? ¿O vas a hacer de él tu arma diaria? ¿Vas a seguir asistiendo a misa por obligación o vas a comprender que es el cielo tocando la tierra? El mundo necesita santos. Tú estás llamado a ser santo, no algún día, no cuando sea más viejo, hoy, ahora, en este momento. Santa Teresita del Niño. Jesús dijo: la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Reza el rosario mientras lavas los platos. Ofrece tu trabajo del día como sacrificio. Sonríele a quien te maltrata. Perdona a quien te hirió. Ama cuando no tengas ganas. Eso es santidad. Y cuando vengan tiempos más difíciles, porque vendrán, Jesús lo prometió, cuando el mundo se vuelva más hostil a Cristo, cuando la Iglesia atraviese su pasión purificadora, cuando todo parezca oscurecerse, recuerda las palabras finales de María en Fátima. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. No dice tal vez, no dice si ustedes son buenos, dice triunfará. Es una promesa divina, inquebrantable, eterna. Así que, hermano, hermana, levanta tu rosario, ponte de rodillas, abre tu Biblia, ve a confesarte, vuelve a misa y dile a María: Madre, aquí estoy, úsame, transfórmame, hazme santo. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes. Que María Santísima los cubra con su manto, que el Espíritu Santo los inflame y que Dios Padre los bendiga y los guarde. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.